Me llamo Daniela Carver, y tenía 36 años cuando descubrí cuánto valía mi vida para las personas que llamaba familia. Aquella mañana el cielo estaba gris. La lluvia había dejado el cementerio cubierto de barro húmedo y el aire olía a tierra recién abierta. Frente a mí había 2 tumbas nuevas. 2. En una descansaba mi esposo, Thomas Carver. En la otra, mi pequeña Lily. Mi hija de 6 años. 6 años. Todavía podía escuchar su risa en mi cabeza. Todavía podía imaginar sus pequeñas botas amarillas golpeando el piso de madera mientras corría por la casa jugando a ser camionera como su padre. Pero ahora, solo había silencio. Y lo peor no era el frío del cementerio. Lo peor era que mis padres no estaban allí. Ni mi hermano. Ni nadie de esa parte de mi sangre. Porque para ellos, el funeral de mi esposo y de mi hija era un evento sin importancia. Sí. Así lo llamaron. Mientras yo enterraba a mi familia, ellos estaban tomando cócteles en Hawái. 5 días después del entierro, mi madre me llamó. No para preguntarme cómo estaba. No para decir lo siento. No para preguntarme si había dormido o si seguía respirando. Me llamó para pedirme dinero. Y esa llamada destruyó para siempre cualquier posibilidad de volver a verla como mi madre. Pero antes de contarte eso, necesito que entiendas cómo llegamos hasta aquí. Todos los días me despertaba a las 4 de la mañana. La oscuridad todavía cubría el patio cuando caminaba hacia mi camión. El aire helado cortaba la piel y el olor a diésel mezclado con café viejo llenaba la cabina. Ese olor era hogar para mí. Llevaba 11 años manejando camiones de larga distancia. Y durante esos 11 años aprendí algo. La mayoría de los hombres nunca esperan que la mujer cubierta de grasa y aceite sea la dueña del negocio. Siempre asumían que Tomás era el jefe. A él le encantaba esperar ese momento exacto en el que descubrían que la mujer del cabello recogido y manos ásperas era quien firmaba los contratos. Tomás se reía durante horas después. Éramos un equipo. Un equipo imperfecto, cansado, lleno de deudas y madrugadas, pero felices. Y luego estaba Lily. Nuestra niña. Mientras otras niñas dibujaban princesas, Lily dibujaba camiones enormes con ruedas gigantes y humo saliendo de los escapes. Voy a manejar uno como mamá, decía orgullosa. Tomás siempre fingía indignarse. ¿Y qué pasa conmigo?, preguntaba. Y Lily respondía. Tú solo manejas, mamá manda. Dios, daría cualquier cosa por volver a escuchar eso una vez más. La primavera pasada llovió durante 3 días seguidos. No lluvia normal. Lluvia peligrosa. Esa clase de lluvia que convierte caminos tranquilos en ríos salvajes en cuestión de minutos. Yo estaba trabajando en otra ruta cuando recibí la llamada. Tomás había recogido a Lily temprano de casa de mi madre por el mal tiempo. Él era cuidadoso. Extremadamente cuidadoso. 20 años manejando sin un solo accidente grave. Pero aquella tarde decidió evitar la autopista porque estaba inundada. Tomó un camino secundario cerca del rancho Henley. Había un paso bajo donde el agua cruzaba la carretera. Y el nivel subió demasiado rápido. Encontraron el camión 2 días después. A más de 1 kilómetro río abajo. No voy a describirte el resto. Hay dolores que no necesitan palabras. Conduje 9 horas sin dormir para volver a casa. 9 horas atravesando estados enteros mientras repetía una sola mentira dentro de mi cabeza. No puede ser verdad. Pero cuando llegué, ya todos lo sabían. Había coches estacionados frente a mi casa. Vecinos esperando. Comida en el porche. La patrulla del sheriff. Y 2 pequeñas botas amarillas junto a la puerta. Las botas de Lily. Todavía estaban cubiertas de barro seco. No las he movido desde entonces. La primera persona a la que llamé fue mi madre. Pensé que vendría. Pensé que, sin importar todo lo demás, una madre aparece cuando su hija pierde a su esposo y a su niña. Pero su primera pregunta fue otra. ¿Podemos retrasar el funeral 2 semanas? Recuerdo quedarme completamente inmóvil. Sentada en el suelo de mi cocina. Convencida de que había escuchado mal. Pero no. Ella continuó hablando como si estuviera organizando una reunión cualquiera. Tenían un viaje familiar planeado a Hawái. 8 días. Mi hermano Nathan,
Su esposa Malena y los niños ya estaban emocionados. Los boletos no eran reembolsables. Entonces Malena escribió en el grupo familiar: seguro Daniela entenderá. No creo que quiera cancelar unas vacaciones familiares por un evento sin importancia. Un evento sin importancia. El entierro de mi hija. Leí esa frase una y otra vez. Mi madre respondió con un pulgar arriba. Nada más. Ni una sola pregunta sobre Lily. Ni una sola pregunta sobre mí. No preguntaron cómo murió. No preguntaron si estaba sola. No preguntaron si había comido algo desde el accidente. Nada. Simplemente eligieron Hawái. Y en ese momento entendí algo horrible. Yo nunca había sido una prioridad para ellos. Ni una sola vez en 36 años. Y curiosamente, descubrirlo no me destruyó. Me liberó. Porque cuando dejas de esperar amor de alguien, también dejas de depender de él. El día del funeral la primera fila estaba vacía. Reservada para mi familia. Vacía. Pero la segunda fila estaba llena. Y luego la tercera. Y la cuarta. La iglesia entera se llenó. Compañeros camioneros de Tomás llegaron todavía con ropa de trabajo. La maestra de Lily lloraba desconsoladamente. El equipo de fútbol juvenil apareció completo. Mi tío Ernesto manejó 4 horas para sentarse a mi lado. Más de 100 personas fueron a despedirse de mi esposo y de mi hija. Mientras mis padres tomaban el sol en una playa. Yo misma di el discurso. Dije que Tomás frenaba incluso en las luces amarillas porque odiaba correr riesgos. Dije que Lily dibujaba camiones en vez de castillos. Dije que ellos eran lo mejor que había construido en mi vida. Y también, lo único que no pude salvar. Cuando terminó el funeral, mi tío Ernesto me llevó hasta el coche. Y antes de irse dijo algo que jamás olvidé. Daniela, ellos no van a volver por ti. Así que deja de vivir esperando que lo hagan. Y 5 días después. Mi madre llamó para pedir $40,000. 5 días después del funeral, mi teléfono sonó mientras yo estaba sentada en la cocina mirando las pequeñas botas amarillas de Lily. No quería contestar. Durante días había ignorado llamadas, mensajes y voces falsas llenas de preocupación. Pero esa mañana estaba demasiado cansada para seguir huyendo del ruido. Así que respondí. Y lo primero que escuché no fue un ¿cómo estás? No fue lo siento. Ni siquiera pensamos en ti. Escuché viento de aeropuerto. Maletas rodando. Personas hablando de fondo. Y luego la voz de mi madre diciendo directamente. Daniela, tenemos que hablar del dinero. Me quedé mirando la pared. Por un segundo pensé que quizá había entendido mal. ¿Qué dinero? Pregunté lentamente. Ella suspiró como si yo estuviera siendo difícil. Los $40,000. Ahí estaba. Ni una lágrima. Ni una palabra sobre Tomás. Ni el nombre de Lily. Solo dinero. Mi hermano Natán tenía problemas con su concesionario de autos y necesitaban ayuda urgente. Según ella, la familia debía apoyarse. La palabra familia. Qué fácil les resultaba usarla cuando necesitaban algo. Yo seguía en silencio y entonces mi madre dijo una frase que todavía me despierta algunas noches. Siempre se puede ganar más dinero, Daniela, pero no se puede fabricar más familia. Y sentí algo romperse dentro de mí. Porque mi familia acababa de ser enterrada bajo tierra mojada 5 días antes. Tomás y Lily ya no estaban. Y la mujer que me había abandonado para irse de vacaciones ahora me hablaba de familia desde un aeropuerto en Honolulu. Respiré hondo. Miré las botas amarillas junto a la puerta. Y entendí algo terrible. Hay personas que usan la palabra familia como una herramienta. Como una llave para abrir tu culpa y sacar lo que quieren de ti. No aman la palabra. La utilizan. Le pregunté algo muy simple. ¿Por qué creen que ese dinero les pertenece? Hubo silencio durante unos segundos. Y ahí comenzó la verdadera historia. 4 años antes, Tomás y yo habíamos comprado nuestro primer tráiler propio. Habíamos trabajado como animales durante años para lograrlo. Dormimos en estaciones de servicio. Comimos comida barata. Trabajamos enfermos. Conducimos bajo nieve, tormentas y cansancio extremo.
Pero por fin estábamos construyendo algo nuestro. El banco pidió prueba del pago inicial. $40,000. Ese dinero había venido de mis padres. Un regalo. El banco incluso les exigió firmar un documento oficial declarando que no era un préstamo. Recuerdo perfectamente verlos firmarlo en la mesa de la cocina. Los fondos representan un regalo. No se espera devolución. Lo archivamos. Y seguimos adelante con nuestras vidas. Pero ahora, 4 años después, mi madre había decidido reescribir la historia en su cabeza. El regalo se había convertido mágicamente en deuda. Una deuda que podían reclamar cuando quisieran. Porque eso hacen algunas personas. Dan algo con una mano, mientras dejan la otra escondida esperando cobrarlo algún día. Al día siguiente llamó Natán. Mi hermano. Y tampoco preguntó por Lily. Ni una sola vez. Fue directo al problema del concesionario. Luego al dinero. Luego a la culpa. Y finalmente dijo algo que jamás olvidaré. Mira, Daniela, ahora estás sola. ¿Para qué necesitas tanto dinero? Sola. Como si Tomás y Lily fueran simplemente gastos eliminados de mi presupuesto. Como si mi dolor hubiera liberado recursos financieros. Tuve que apartar el teléfono de mi oído para no gritar. Pero lo peor vino después. Una prima me llamó en secreto esa misma noche. Daniela, están hablando de ti. Resulta que ya habían empezado a contar su propia versión de la historia a toda la familia. Ellos eran las víctimas. Natán era el pobre hombre en problemas. Y yo, la hermana egoísta que no quería ayudar. Habían construido toda la narrativa antes incluso de escuchar mi respuesta. Y en ese momento entendí algo muy importante. No importa cuánto expliques la verdad a personas que necesitan convertirte en villano. Nunca están buscando entenderte. Solo necesitan justificar lo que hicieron contigo. Una semana después del funeral, me senté sola frente a mi chequera. El bolígrafo temblaba entre mis dedos. $40,000. Podía pagarlos. Vaciaría casi todos mis ahorros. Pero podía hacerlo. Y durante unos minutos, realmente lo consideré. Porque estaba agotada. Agotada del dolor. Agotada de las llamadas. Agotada del peso constante sobre mi pecho. Parte de mí solo quería comprar silencio. Comprar paz. Comprar el final de todo aquello. Entonces mi tío Ernesto apareció en casa. Me encontró sentada frente a la mesa con el cheque casi firmado. Miró el bolígrafo. Luego me miró a mí. Y dijo algo que me salvó. ¿De verdad vas a pagarles por abandonarte? No respondí. ¿Vas a recompensarlos por faltar al funeral de tu hija? El silencio me golpeó como una bofetada. Porque tenía razón. Si les daba ese dinero, no terminaría allí. Las personas que aprenden que pueden usar tu culpa nunca dejan de hacerlo. Nunca. Guardé el cheque lentamente. Y al día siguiente hice lo único que jamás me había fallado en toda mi vida. Volví a trabajar. La primera madrugada fue insoportable. El asiento vacío de Tomás me destrozaba. Su taza seguía en la cabina. Todavía había una pequeña mancha de café seco cerca del tablero. Y el dibujo de Lily seguía pegado junto al parabrisas. 3 camiones enormes hechos con crayones torcidos. Debajo había escrito: los camiones de mamá. Tuve que detenerme al costado de la carretera para llorar. Pero seguí conduciendo. Porque a veces sobrevivir no parece valentía. A veces solo parece seguir avanzando aunque estés rota. Mucha gente esperaba que yo me derrumbara. El gerente del banco incluso me sugirió vender el equipo. Quizá deberías simplificar tu vida, dijo cuidadosamente. Simplificar. Qué palabra tan elegante para decir rendirse. Pero no podía hacerlo. Ese negocio era lo último que quedaba de la vida que Tomás y yo habíamos construido. Y además, conducir era lo único que hacía callar mi cabeza por unas horas. En una cafetería de carretera, una camionera llamada Glenda se sentó conmigo. Me compró huevos y café. Y después de escucharme unos minutos dijo algo que nunca olvidé. Que escúchame bien, cariño, la gente trabaja contigo o trabaja contra ti. No existe una tercera opción. La miré en silencio.
Así que deja de intentar convencer a quienes ya eligieron estar contra ti. Solo vuelve irrelevante su opinión. Esa frase cambió algo dentro de mí. Porque toda mi vida había intentado ganar amor. Incluso después del funeral, seguía intentando hacerlo. Pero ya no quería eso. Quería paz. Quería dignidad. Quería dejar de mendigar afecto a personas incapaces de sentirlo. Semanas después apareció una oportunidad enorme. Una cadena de supermercados necesitaba un contrato de transporte estable. Era más dinero del que Tomás y yo habíamos visto jamás. Pero había un problema. Necesitaba un segundo tráiler. Y eso significaba vender el camión de Tomás. La idea casi me destruyó. Ese camión era su corazón. Cada rincón tenía algo suyo. Registros de aceite perfectamente organizados. Herramientas acomodadas con obsesiva precisión. Y un pequeño caballo de plástico que Lily había pegado en el tablero para que papá no manejara solo. Me senté dentro de esa cabina durante casi una hora antes de tocar nada. Y entonces encontré algo. Una vieja libreta en el bolsillo lateral de la puerta. La bitácora de Tomás. 20 años escritos con lápiz. Pero la última página no tenía rutas. No tenía números. Tenía un título. Cosas que vamos a hacer. Y debajo, estaba el sueño que jamás me contó completo. Me quedé mirando aquella libreta durante varios minutos. Mis manos temblaban. Porque la letra era de Tomás. Grande, firme, desordenada, exactamente igual que él. La última página tenía un título simple, como todo lo que hacía. Cosas que vamos a hacer. No era una carta romántica. Tomás nunca fue hombre de grandes discursos. Era el tipo de persona que demostraba amor arreglando tu camión bajo la lluvia o llevándote café caliente a las 4 de la mañana. Pero aquella lista era más íntima que cualquier carta de amor. La primera línea decía: comprar nuestro propio camión completamente pagado. La segunda: poner nuestro apellido en la puerta. Y entonces llegué a la frase que me dejó sin aire. Carver e hija transporte. Tuve que cerrar la libreta. Literalmente no podía respirar. Porque él ya había imaginado el futuro. Había pensado en Lily creciendo entre camiones y carreteras. Había imaginado a nuestra hija viendo el apellido de su familia escrito en los costados de los vehículos. Y debajo había otra frase. Para que Lily crezca sabiendo que su mamá construyó algo importante. Sentí el pecho romperse otra vez. Pero esta vez, no solo de dolor. También de orgullo. Porque incluso antes de morir, Tomás estaba pensando en nosotras. En nuestro futuro. En el sueño que todavía no habíamos tenido tiempo de construir. Levanté la visera del camión y encontré el dibujo de Lily. Lo había visto cientos de veces. Pero esa noche lo vi de verdad. 3 camiones verdes dibujados con crayones torcidos. Una figura de palitos con cabello amarillo. Y abajo, escrito con letras infantiles. Los camiones de mamá. Me quedé llorando dentro de aquella cabina hasta el amanecer. Y mientras el sol comenzaba a salir, entendí algo. Mi familia había llamado sin importancia al funeral de mi hija. Habían tratado toda mi vida como si fuera una molestia secundaria. Pero yo podía decidir cuánto valía realmente el nombre de Lily. Y en ese momento tomé una decisión. No impulsiva. No llena de rabia. Fue una decisión fría, tranquila y absolutamente definitiva. Iba a construir aquello que Tomás había escrito. Aunque tuviera que hacerlo sola. La semana siguiente hice el papeleo. La empresa cambió oficialmente de nombre. Carver e hija transporte. Muchos me preguntaron por qué mantuve e hija si Lily ya no estaba. Pero ellos no entendían algo. Hay nombres que no desaparecen cuando alguien muere. Hay personas que siguen existiendo en todo lo que construiste con ellas. Y Lily merecía seguir allí. Mientras tanto, mi familia seguía trabajando en mi reputación. Mensajes constantes. Indirectas. Culpa disfrazada de preocupación. Solo queremos ayudarte. Tu hermano está pasando un momento difícil. La familia debe permanecer unida. Qué curioso. No necesitaban unidad cuando yo enterraba a mi hija. Pero sí cuando necesitaban dinero.
Una noche recibí una llamada de mi prima Renata. Ella había estado en el funeral. Había visto las sillas vacías. Y fue la primera persona de mi familia que finalmente dijo la verdad. Daniela, no estás loca. Sentí un nudo en la garganta. Porque después de semanas escuchando manipulación, casi había empezado a dudar de mí misma. Renata suspiró. Están planeando algo. Me explicó que mis padres organizarían una gran cena por su aniversario de bodas. Toda la familia estaría allí. Y mi padre pensaba hacerme un llamado público. Quería ponerse de pie frente a todos y presionarme para darle el dinero a Natán. Si me negaba delante de todos, ellos ganarían. Porque quedarían como la familia unida intentando ayudar a un hijo en problemas mientras yo parecería cruel y egoísta. Era una trampa perfecta. 2 opciones. O cedía. O quedaba como monstruo. Renata pensó que no debía ir. Y honestamente, al principio pensé lo mismo. Pero esa noche algo dentro de mí cambió. Ya no tenía miedo. Y cuando dejas de tener miedo de perder personas, ellas pierden poder sobre ti. Entonces recordé algo importante. La carta. La carta firmada 4 años atrás. La prueba oficial de que los $40,000 habían sido un regalo. No un préstamo. A la mañana siguiente fui al banco y pedí una copia certificada. El empleado imprimió el documento y lo deslizó lentamente hacia mí. Allí estaban las firmas de mis padres. Negra sobre blanco. Los fondos representan un regalo. No se espera devolución. No pude evitar sonreír ligeramente. Porque por primera vez en meses, tenía algo sólido. Algo imposible de manipular. La verdad. La noche antes de la cena, Ernesto vino a verme. ¿Quieres que vaya contigo?, preguntó. Negué con la cabeza. No. ¿Estás segura? Respiré profundo. Si llevo a alguien, parecerá una pelea. Ernesto me observó unos segundos y luego sonrió tristemente. Tu padre nunca tuvo tu fortaleza. Esas palabras me acompañaron toda la noche. Dormí mejor de lo que había dormido desde el funeral. Porque cuando finalmente sabes quién eres, el miedo ya no encuentra dónde quedarse. El salón estaba lleno. Olor a café barato. Pastel enorme. Manteles blancos. Globos dorados. Una pancarta gigante decía: 40 años juntos. 40 años. 40 personas. $40,000. Parecía casi una broma cruel del universo. Mi madre me vio entrar y sonrió inmediatamente. Esa sonrisa falsa y satisfecha de alguien convencido de que ya ganó. Porque pensó que había caído en su trampa. Tomé un plato de pastel que jamás probé y esperé. Las conversaciones siguieron. Los brindis comenzaron. Y entonces mi padre se levantó. Golpeó suavemente su vaso con un tenedor. El salón quedó en silencio. Y yo vi exactamente el momento en que decidió hacerlo frente a todos. Comenzó hablando de familia. De unión. De apoyarse en tiempos difíciles. Y luego lentamente giró hacia mí. Algunos olvidan de dónde vienen sus bendiciones, dijo mirándome directamente. Varias personas comenzaron a observarme. Mi padre continuó. Ayudamos a Daniela cuando no tenía nada. Le dimos $40,000, y ahora que le va bien, ni siquiera quiere ayudar a su propio hermano. Un murmullo recorrió la sala. Y entonces Malena añadió con voz dulce. Incluso nos perdimos un funeral por estar pendientes de la familia, y así nos lo agradece. Eso fue todo. La sala entera se volvió hacia mí. Esperando una explosión. Esperando lágrimas. Esperando drama. Pero yo solo me puse de pie lentamente. Y hablé en voz baja. Porque aprendí algo importante. El silencio en una habitación ruidosa puede ser más poderoso que cualquier grito. Me puse de pie lentamente. No levanté la voz. Y eso fue exactamente lo que cambió toda la habitación. Porque 40 personas estaban preparadas para ver un espectáculo, pero el silencio suele ser mucho más aterrador que los gritos. Miré primero a mi padre. Luego a Malena. Después al resto de la familia. Y finalmente hablé. Papá, tienes razón en algo. Sí me dieron $40,000.
La sala quedó completamente inmóvil. Mi padre creyó haber ganado. Podía verlo en su cara. Entonces continué. Pero ya que vamos a hablar de dinero, también hablemos del funeral. La sonrisa de mi madre desapareció apenas pronuncié esa palabra. Metí la mano en mi abrigo. Saqué una hoja doblada. Y la coloqué cuidadosamente sobre el mantel blanco, justo al lado del pastel de aniversario. Era una línea de tiempo impresa. Fechas. Nada más. Pero las fechas destruyen mentiras más rápido que cualquier discusión. Señalé la primera. Este fue el día en que enterré a mi esposo y a mi hija. Luego moví lentamente el dedo hacia la siguiente fecha. Y esta fue la fecha de sus fotos en la playa de Hawái. Nadie habló. Podía sentirse el aire pesado en la habitación. Algunas personas comenzaron a mirarse incómodas entre sí. Yo seguía hablando con absoluta calma. No se perdieron el funeral por apoyar a la familia. Se perdieron el entierro de una niña de 6 años por unas vacaciones. La cara de mi madre perdió color. Mi padre abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Y entonces añadí la última parte. Y 5 días después del funeral, me llamaron para pedirme dinero. La sala entera quedó congelada. Literalmente congelada. Porque una cosa es escuchar rumores. Y otra muy diferente es escuchar la verdad directamente de alguien que ya no tiene miedo. Natán explotó primero. Se puso de pie tan rápido que la silla golpeó el suelo. Eso no es justo. Y gritó, estás manipulando todo. Lo dejé hablar. A veces las personas ruidosas se destruyen solas si les da suficiente tiempo. Siguió gritando. Que yo era egoísta. Que siempre me hacía la víctima. Que la familia había hecho mucho por mí. Que él estaba desesperado. Que yo tenía dinero y no quería ayudar. Esperé. Y cuando finalmente se quedó sin aire, saqué la segunda hoja. La copia certificada del banco. La deslicé lentamente por la mesa hacia mi padre. Ambos firmaron esto hace 4 años. Él la miró. Mi madre también. Y vi exactamente el instante en que entendieron lo que había hecho. Porque allí estaba escrito claramente. Los fondos representan un regalo. No se espera devolución. No constituye un préstamo bajo ninguna circunstancia. Algunas personas se inclinaron para leerla. Una tía tomó la hoja y comenzó a pasarla. El silencio se volvió todavía más pesado. Entonces dije algo que llevaba meses guardando dentro de mí. Pueden pedirme dinero, pero no pueden cobrarme una deuda que ustedes mismos juraron legalmente que no existía. Nadie respondió. Nadie podía. Porque las firmas estaban allí. La verdad estaba allí. Y las mentiras, ya no tenían dónde esconderse. Luego miré a Malena. Ella evitó mis ojos inmediatamente. Tú me enseñaste algo importante, le dije tranquilamente. Me enseñaste que eventos consideran sin importancia. Sentí varias personas tensarse alrededor de la mesa. Pero continué. Miré a mi madre. Y tú tenías razón cuando dijiste que no podemos fabricar más familia. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Pero ya era demasiado tarde para lágrimas. Por eso dejé de intentar fabricar una contigo. Mi madre se quedó completamente inmóvil. Como si acabara de entender que algo había terminado para siempre. Entonces giré hacia Natán. Seguía de pie. Furioso. Pero ahora también asustado. Porque finalmente entendía que nadie iba a rescatarlo esta vez. Me preguntaste para qué necesitaba el dinero, dije. Lo necesitaba para enterrar a mi hija. La habitación entera quedó en silencio absoluto. Tú lo necesitabas para ir a Hawái. Fue como apagar todas las luces del salón de golpe. Nadie habló. Nadie se movió. Y entonces ocurrió algo que jamás esperé. Mi prima Renata se puso de pie al fondo del salón. Yo estuve en ese funeral, dijo con voz firme. Todo lo que Daniela acaba de decir es verdad. Algunas cabezas giraron hacia ella. Pero Renata no se detuvo. Vi las sillas vacías. Vi quién apareció, y quién no. Y después de eso, todo cambió. Porque una mentira puede sobrevivir mientras todos permanezcan callados.
Pero en el momento en que alguien más dice la verdad, comienza a derrumbarse. La gente empezó a mirar diferente a mis padres. A Natán. A Malena. Ya no había simpatía. Ahora había vergüenza. Incomodidad. Duda. Mi madre pronunció mi nombre una sola vez. Daniela. Lo dijo como si todavía creyera que había alguna forma de arreglar aquello. Como si aún pudiéramos sentarnos a comer pastel fingiendo ser una familia feliz. Pero ya no existía esa posibilidad. Nunca volvería a existir. Natán finalmente habló otra vez. Pero esta vez no gritó. Su voz salió baja. Pequeña. Tengo miedo. Y por primera vez en 11 meses, le creí. Porque el miedo era real. Su negocio estaba muriendo. Había apostado todo a manipularme públicamente. Y ahora toda la familia lo miraba a él. No como víctima. Sino como alguien que había intentado usar el funeral de una niña para conseguir dinero. Y aún así, había algo que seguía faltando. Algo importante. Nunca pidió perdón por Lily. Ni una sola vez. Nunca dijo su nombre. Nunca lamentó haber faltado al funeral. Solo tenía miedo por sí mismo. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Recogí lentamente mis documentos. Los doblé. Los guardé dentro del abrigo. Y luego dije las últimas palabras que alguna vez diría frente a ellos como familia. Espero que logres resolver tu vida, Natán. De verdad lo espero, pero tendrás que hacerlo sin mí. Después caminé hacia la salida. Nadie intentó detenerme. Nadie podía. El aire frío del estacionamiento golpeó mi cara apenas salí del salón. Y por primera vez desde la muerte de Tomás y Lily, pude respirar profundamente. De verdad respirar. Porque entendí algo importante. Cortar lazos con personas tóxicas no siempre se siente como una pérdida. A veces, se siente como sobrevivir. El concesionario de Natán quebró ese otoño. Me enteré por Renata. No sentí alegría. Pero tampoco tristeza. Solo distancia. Con el tiempo dejé de responder llamadas. Luego dejaron de llamar. Y el silencio que quedó después de ellos, fue la paz más grande que había sentido en años. Hoy Carver e Hija Transporte tiene 5 camiones. Todos verdes oscuros. Y en cada puerta hay un pequeño dibujo. 3 camiones hechos con crayones. El dibujo de Lily. Los conductores siempre preguntan qué significa. Y yo siempre sonrío antes de responder. Lo dibujó mi hija. Finalmente moví las botas amarillas de la entrada. No muy lejos. Solo a una repisa donde todavía puedo verlas cada mañana antes de salir a trabajar a las 4. Porque algunas pérdidas nunca desaparecen. Aprendes a vivir con ellas. Y una mañana de primavera manejé hasta el lago al amanecer. Llevé margaritas silvestres y café caliente. Me senté frente al agua tranquila y hablé con Tomás y Lily durante un rato. Y allí entendí la última verdad de toda esta historia. La familia no es la gente que comparte tu sangre. La familia es la gente que aparece cuando no hay nada que ganar. Eso es todo. Ese es el secreto completo. Y si alguien en tu vida te abandona en tus días más oscuros, no les debes tu espalda, tu paz ni tu futuro. Porque algunas personas pierden el derecho de llamarse familia mucho antes de que tú tengas el valor de admitirlo.